En el vídeo de hoy podrás ver cómo empiezo canteando unas maderas que me faltaban, fabricándole las tiras transparentes que se van a iluminar, para meterme de lleno en la fabricación artesanal de un cajón de fibra de vidrio, donde voy a explicarte el paso a paso muy detallado para que tú mismo lo hagas en casa, desvelándote varios de los trucos que yo utilizo para que el acabado sea mucho más rápido y eficaz. Y no te pierdas este vídeo porque te traigo un regalito. ¿Qué tal, familia? Como siempre espero que estéis todos muy pero que muy bien, que estéis lo mejor posible. Yo estoy un poquito cogido de la garganta, un poquito resfriado, pero aquí estoy al pie del cañón. Solo quería agradecerte que estés ahí, al otro lado de esta pantalla, y que sepas que te siento muy pero que muy cerca. Voy a ponerme con la ranchera, que hay mucha tela que cortar en este vídeo, pero para los nuevos, que sepáis que yo me llamo Abel, que estáis en Aeromagi y que aquí hacemos tuning. Pues con toda la madera ya hecha del maletero, como quedó en los últimos vídeos, ya con todos los grabaditos hechos y demás, ahora me toca ponerme con el cajón de subwoofer. Tengo que hacer un cajón en fibra porque, como sabes, o si no lo sabes yo te lo explico si eres nuevo, esto es un subwoofer, esto es un medio, esto es un tweeter, y el subwoofer le tenemos que hacer un cajón para que vaya separado del medio, o sea, un cajón aquí todo esto de fibra, pero recortado por aquí para que la membrana de uno no me interfiera en el otro, o la potencia de uno no haga que el otro se mueva mal. Seguramente en este punto los expertos en audio estaréis diciendo no tienen idea. Pues lamentablemente para mí tenéis toda la razón, pero bueno, yo lo intento y a ver qué sale. Tengo que hacer, como te digo, todo el cajoncito aquí en fibra para que el subwoofer, o mejor dicho, para que los dos subwoofers, ya que tengo que hacer dos cajones, uno a cada lado, queden lo más hermético posible y tengan el mejor sonido que le podamos dar dentro del espacio que tenemos. Y una vez tenga estos cajones ya me pondré a hacer los hardline de todo lo que es el sistema de suspensión neumática. Pero antes, vamos con la fibra. Lo primero que tuve que hacer es desmontar todo hasta dejar accesible la zona donde tengo que echar la fibra de vidrio. Pero al desmontar estas dos maderas de aquí detrás me di cuenta de que no le había metido las tiras de metraquilato que se van a iluminar. Y aquí podía tener un problema, ya que al meterle las tiras de metraquilato eso hará que la madera quede más alta y la fibra la vamos a hacer unida a esa madera, entonces después no nos va a encajar. Así que lo primero que tuve que hacer es cantear un poquito las maderas que me quedaban por cantear y meterle la tira para iluminarla. Con los cantos ya hechos, cogí una placa de metraquilato que tenía por aquí para sacar las tiras que vamos a iluminar más adelante.
A la hora de fabricarte estas tiras para iluminarla tienes que tener algo en cuenta, y es que toda la tira, a ser posible, tenga la misma distancia, o sea, que la tira de LED que metas esté a la misma distancia del canto que se va a iluminar, ya que tienes que tener en cuenta que si el LED está muy cerca de lo que es el canto del metraquilato, iluminará muy fuerte, y si está más retirado, iluminará con una luz un poquito más apagada. Entonces, si cortas una tira que es irregular, que tenga diferente distancia entre un canto y el otro, al final la luz se te verá muy despareja. Y una vez tenía las tiras sacadas, había que probarla para ver que cuadraban perfectamente y señalar para abrirle unos agujeros. Probé uno de los tornillos para ver que no se me colaban por el agujero y que quedaban a ras. Y luego, con la ayuda de una tuerca, señalé para limar el metraquilato y que salga de la madera a la misma distancia por todo su canto. Si te fijas, no lo he dejado a ras de la madera, y esto se debe a que, como voy a moquetar luego la madera, estoy contando con el grueso de la moqueta para que no se me quede el metraquilato más adentro que la madera y después no se vea iluminado.
Y una vez ya la tenía canteada por el frente, saliendo lo que me interesaba que sobresaliera, claro está, me tocaba darle el mismo grosor a todo el largo de la pieza. Y con estas piezas ya hechas, con su metraquilato insertado por debajo, ya tenía la altura que necesitaba y ya lo podía montar. Así las piezas que hiciéramos de fibra para los cajones estarían completamente en su sitio. Esto era muy importante, tenía que probar los laterales para señalar hasta dónde necesitaba hacer el cajón. Medí el grueso de la madera para señalar hacia adentro y así lo tendría todo exacto. Y le redondeé un poquito el canto interior, que más adelante te explicaré el porqué. Le pasé un poquito la aspiradora, ya que tengo que pegar cinta en esta moqueta. Y recorté los picos que me sobraban. Coloqué los pilotos que también me harán falta para sacar el molde. Y saqué las medidas de una madera que voy a cortar para encima de la batería, que también vas a entender en breve para qué me sirve. Pues te voy a explicar un poquito mi idea para sacar este cajón. Tenemos un sub, tenemos un grave que tiene 8 pulgadas. El fabricante aconseja que si lo vamos a hacer sellado, que va a ser el caso que vamos a hacer aquí, hagamos un cajón entre 8 y 14 litros de volumen. Si lo tenemos que hacer abierto con salida de aire ya necesitamos 21 litros, que por supuesto no nos cabría aquí. Entonces, para que lo entiendas fácilmente, mira, esto es una garrafa de 10 litros. Si metemos aquí 10 litros de volumen, estamos dentro de la raya que he pintado aquí de antes, que es donde iré al panel, y nos cabría perfectamente. Incluso, mira, aquí gano sitio hacia aquí gano sitio hacia allí, incluso aquí debajo gano sitio hacia abajo, que por eso puse esta madera, para que la fibra, ahora te explicaré, nos vaya adaptando a todo lo que es la forma. ¿Qué quiere decir esto? Si el fabricante me aconseja un cajón entre 8 y 14 litros, podemos hacer un cajón fácilmente de unos 12 litros que está dentro de los parámetros que nos pide el fabricante para que el altavoz suene bien. Por otra parte, para que me entiendas bien, como te he dicho antes, he levantado aquí con 2 trozos de madera que son unos 4 centímetros y las he puesto encima de la batería. Como vamos a hacer un cajón de fibra que tengo que sacar el molde a todo esto, que ahora te explicaré un par de truquitos también,
tengo que dejar espacio por si algún día se cambia la batería, se mete otra más alta o que tengamos espacio para cualquier cosa que pueda surgir. No hacerlo justo a la batería y que después nos dé problemas y tengamos que modificar el cajón entero. Como has visto, he cortado aquí. Esto no lo he quitado porque quiero que el cajón se deje caer aquí y esto haga un poco de acústica, ¿vale? Para que no retumbe toda la chapa. Pero aquí sí quiero la chapa viva porque me voy a ir aquí. Este va a ser uno de los puntos donde me voy a pegar. Este va a ser otro para que el cajón asiente aquí, junto con aquí debajo. Y esto que como has visto antes lo redondeé para que la fibra no se nos enganche. Ten en cuenta que tenemos que hacer un cajón que después tenemos que sacar. Por ejemplo, aquí tengo que poner cinta hacia allí. Si la pongo hacia allí, el cajón se quedaría aquí dentro y a la hora de sacarlo me se engancharía aquí y no saldría. Aquí pasa igual. Si la fibra aquí hace así, hacia adentro, después se nos engancha aquí y no sale. Creo que es fácil de entender. La uniré a esta madera porque aquí vamos a poner como unos pernos para cuando pongamos el cajón lo enganchamos aquí hacia abajo, un perno aquí y otro aquí, y aquí pongo una tuerca remachada para atornillarlo. Justo por dentro del agujero del altavoz, del grave, meteremos un tornillito y lo atornillaremos aquí. Eso hará que enganchamos, tiramos hacia adentro, atornillamos y ya el cajón se queda totalmente cogido. A la hora de poner la cinta siempre me gusta empezar por los puntos donde tengo claro que va a apoyar el cajón en el chasis. A partir de tener esos puntos claros ya solo queda poner cinta a todo lo demás que no queremos que se manche ni que se pegue la fibra. Una vez ya lo tuve encintado, probé la tapa con el altavoz para marcar hasta dónde llegaba el altavoz y saber hasta dónde tenía que poner la fibra. Con la ayuda de cartón y cinta, fabriqué la pared de la parte izquierda. Llegados a este punto me gustaría explicarte algo para que sea más fácil de entender. Un cajón cuenta, o una caja para un subwoofer, cuenta de 6 lados. Uno es este, 2, 3, 4, 5 arriba y 6 abajo. Haciéndolo así ya tendríamos la parte baja 1, 2, 3 y 4. Solo nos quedaría la parte alta y el frente. Para la parte alta voy a hacer una placa que después le pegaré. Y para el frente lo que haré será dar la vuelta, a ver si lo puedo hacer. Le voy a dar la vuelta a esta pieza y voy a hacerle un molde a esto, dejando el hueco de los altavoces, que ya me vendrá aquí bien para dejar el hueco y separar el medio del grave. Como puedes ver, ya tengo los dos lados encintados con toda la cinta puesta. Este es un poquito más hacia aquí porque no tiene el bulto y estoy buscando que tengan los dos la misma capacidad, más o menos, claro está. Ya lo tengo todo encintado y como te dije, aquí he ganado terreno hacia adentro, aquí he ganado terreno hacia abajo, entonces yo le calculo unos 12 litros aproximadamente. Como ves, esta parte no la he encintado porque quiero que la fibra se pegue y se quede esta pieza hecha una pieza con el cajón, para lo que te comenté antes a la hora de anclarlo. Que sé que hablo mucho y es difícil de entender, pero ya lo iréis entendiendo, valga la redundancia, cuando tengamos la pieza terminada. Ahora sí, voy a tirarle la fibra. Antes de nada, tapé con un plástico la parte que no quería que se me manchara del interior. Me coloqué los guantes antes de tocar la fibra porque si has tocado fibra sabes lo que pica cuando la tocas con las manos. Corté varios trozos para tenerlos preparados. Mascarilla, algo muy importante cuando tratas con fibra, con resinas.
Y si hay algo más importante que la mascarilla es hacer la mezcla perfecta. Para eso yo tengo algo que nunca me falla, que es el método del ojímetro. Y aquí ya solo se trata de ir echando resina e ir poniendo tela. Para ello voy a echar 5 manos. Esta es la primera. Y ya podemos ir viendo algo del resultado en ambos lados. Como ves, copia toda la forma de lo que tenemos detrás. Tenía que ponerme con la tapa de lo que va a ser el cajón y para ello utilizaré la madera de molde, pero antes la tenía que marcar para ver hasta dónde tenía que llegar. Y para hacerle el hueco al altavoz iba a utilizar una especie de molde que me iba a hacer con cartón y cinta. Con el hueco para el altavoz más o menos hecho en cartón, solo me quedaba poner cinta al resto de la madera para que no se me pegara la fibra. Con todo ya preparado, tocaba tirarle las 5 manos de fibra. Y mientras dejaba secar esa pieza tenía que fabricar la tapa de arriba del cajón. Para ello hice una plantilla con cartón. La cual utilicé para cortar 5 piezas de tela de fibra. Y esta vez de molde utilicé el suelo. Como tenía que hacer una pieza plana, era lo más práctico, encintar un trozo en el suelo y utilizarlo de base para hacer la pieza.
Tenía que dejar secar esta pieza e iba a comprobar el estado de la que hicimos anteriormente. Ya estaba lista para seguir trabajando con ella. Pero antes tenía que hacer una de las cosas más tensas de todo el proceso, sacar la pieza y asegurarme de que no dejé nada que se enganchara por detrás e impidiera que saliera. De ser así, tenía que romperla y empezar de nuevo. Parece que esta vez salió la primera, ahora solo me quedaba quitar toda la cinta que estaba por detrás de la pieza. Una vez retiré toda la cinta y los trozos de cartones, me tocaba cortar el material sobrante. La probé para asegurarme de que encajaba perfectamente y marqué para hacer el agujero que nos la va a aguantar. Para ello utilicé una tuerca remachable. Con la otra pieza ya seca solo me quedaba ponerla en el frente e ir recortándole hasta hacerla encajar perfectamente una con otra. Y esto lamentablemente no es algo que salga a la primera, así que hay que ir retocando hasta que encajen perfectamente. Y en este momento ya sí lo tenía donde quería. Le atornillé unos tornillitos provisionales para que no se me moviera nada. Y arriba, que tenía un poquito de tiro, lo aguanté con cinta de carrocero. Como iba a trabajar por el lateral, tapé todo lo posible para que no se me manchase la carrocería. En este punto solo me quedaba preparar la resina con su catalizador. Y mi intención aquí era pegarla en 3 o 4 puntos por dentro. De hecho, me he pasado con el catalizador bastante para que me seque mucho más rápido y así poder sacar la caja y terminarla fuera.
Aquí incluso le digo la pistola de calor, ya que el calor hace que el catalizador acelere su proceso de curado. Una vez seco, solo tenía que quitar los tornillos que puse provisionales y sacar el cajón. Llegaba el momento de despegar la tapa delantera. Y una vez quitado todos los trozos de cinta y el cartón con el que nos ayudamos para hacer el molde, veréis cómo faltan algunos huecos que tendremos que tapar. Pero antes voy a comerle a todos los filos para quitar el material sobrante. A mí particularmente me gusta redondear mucho en los cantos porque esto me ayuda a que ahora cuando quiero pegar fibra encima se quede lo más agarrada posible y hace que no se me levanten las esquinas. Me ayudé de un poquito de cinta por dentro para que aguantara la fibra ahora cuando la ponga por la parte exterior. Y aquí de nuevo hice lo que vengo haciendo durante todo el vídeo, resina y mantita de fibra por encima. Bueno, pues he dejado secar unos 5 minutos y mira cómo se ha puesto esto. Me he pasado en el secante, fíjate que incluso parece que se ha calentado demasiado, pero mira, pues esto por aquí. Fíjate en 5 minutos lo duro que se ha puesto. Pero quería enseñarte otra cosa. Como sabes, o como acabas de ver, he puesto fibra hacia aquí y esto era la parte de aquí de esta madera. Entonces, si ahora pongo la madera, no se me pega igual, se me queda un poquito despegada. Así que voy a coger radial, disco de 1000 hojas y voy a limar un poquito en el canto este.
Bueno, aquí arriba no porque no he echado, más que nada por aquí y todo este canto de por aquí para dejarlo a ras como estaba antes y que se pegue la madera lo máximo posible. Como tenemos muchísimo grueso de canto, se va a quedar totalmente cogido lo que es la fibra. Lo volví a probar en su sitio para coger bien la altura. Y ahora se trataba de dejar la parte alta lo más derecha posible, así que lo puse boca abajo encima de la mesa y con el lápiz, ayudándome del grosor del lápiz, arrastrándolo sobre la mesa, hice un trazo a toda la circunferencia. Así, si mi técnica no fallaba, tendría que tener la parte alta totalmente recta. ¿Os acordáis de la tapa que hicimos en el suelo? Pues había llegado su turno. Solo tenía que marcarla para coger toda la forma de la parte alta del cajón. Y una vez ya la tenía cortada con su forma, solo me quedaba redondear los cantos, como ya hice con otras partes del cajón, para que la fibra se me amolde lo máximo posible. Llegados a este punto, solo me quedaba pegarla. Y una vez seca, como ya hice antes, solo queda quitar el exceso de material en la parte delantera.
y comprobar que la tapa delantera encaja perfectamente. Llegaba el momento de abrir el agujero del subwoofer. Una de las últimas pruebas con su tornillo correspondiente dentro. Y este es el resultado con los dos lados ya montados. Pues ahora solo me quedaría probar lo que son las piezas estas, las piezas de madera delantera, ya con el altavoz puesto. Un momento que la he cogido al revés. Esta la metemos por aquí, la vemos que encaja aquí con esto correctamente. Mi idea es ahora aquí detrás de la fibra, por aquí dentro de la fibra, poner como una pequeña gomita que me haga de junta, y al coger el grave aquí, que me aguante la madera contra el cajón y ya me aguantará toda esta pieza. Pero quería mostrarte esto. Mira lo bien que ha quedado aquí el altavoz, que ya tiene su hueco, no le estorba para nada. Incluso el filtro creo que se lo voy a poner aquí para poner un solo cable que cuando quite el cajón se lleve todo, incluido filtro, con los cables que van hacia el altavoz, hacia el tweeter. Por este lado tengo esta, que la pongo por aquí. Ahí está. Una vez que atornille se quedará sujeta. Y también tiene aquí su hueco para el altavoz. Solo me quedaría poner estas encima, que también encajan por aquí. Ahí está. Y esta por el otro lado. Y así tendría todo esto ya acabado, todo lo que es la madera, la fibra. Y solo me quedaría ya hacer los hardlines y tapizarlo todo para meter la iluminación, que lo vamos a hacer en el próximo vídeo. Pero no te vayas de este vídeo porque, como te dije al principio, te tengo un regalito. Si has aguantado los más de 40 minutos de este vídeo, te mereces algo, así que te traigo un sorteo. Pues entre todos los comentarios de este vídeo voy a sortear una sudadera totalmente personalizada a mano, y en la que por supuesto el ganador podrá escoger talla, incluso el color, y donde las reglas van a ser bastante sencillas. Solo tiene que estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario, ya que el ganador saldrá de todos los comentarios que tenga este vídeo. Voy a acompañarla con una pegatina, un llavero a escoger y un lanyard. Así que no lo olvides, suscríbete si no estás suscrito, deja tu like y no te olvides de dejar un comentario, ya que cogeré todos los comentarios que tenga este vídeo, los meteré en una aplicación y ella misma aleatoriamente me dirá quién es el ganador, que desvelaré en el vídeo de la semana que viene. Muchísima suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo.